Bueno, señores, un día como hoy del año 2002, lo recuerdo perfectamente, 14 de julio del 2002, perfectamente. Lo recuerdo, todavía yo no estaba full así en los medios de comunicación, pero eh, sí recuerdo en esa época era César Medina como el gurú del periodismo así de la mañana, de los programas matinales. Y entonces ahí se había discutido que a Balaguer le habían dado un producto que se llamaba Dormicum, como para controlarlo y ese tipo de cosas, pero era que Balaguer realmente estaba llegando al final de una vida sumamente prolífica, una vida. Balaguer nació en el 1906 y murió en el 2002. Tenía 96 años cuando murió, vivió una vida larga, dilatada, políticamente exitosísima. Gobernó, gobernó con Trujillo en 1960, después vino otra vez, 6 años después en el 66, duró 12 años, después vino otra vez en el 1986, duró 10. Entonces él duró realmente 12, 22 y 2, 24, 23, 24 años gobernando el país. ¿Y qué es lo importante de analizar la figura de Balaguer? Que nos permite ejercitar nuestra madurez en el análisis por una razón muy fuerte. Balaguer vivió el principio de la división del mundo. Cuando levantaron el muro de Berlín, Balaguer alcanzó la presidencia por primera vez en el 1961 y matan a Trujillo. Matan a Trujillo, termina la dictadura cuando están levantando el muro de Berlín y República Dominicana entra a formar parte de un efecto global que se llamó la Guerra Fría, porque Estados Unidos y la Unión Soviética se habían dividido el mundo en dos. Y esa división se sentía fuerte en República Dominicana. Provocó una revolución 5 años después para devolver a Bosch al poder que había ganado después de la muerte de Trujillo. Un triunfo limpio, bonito, democrático. Pero Balaguer no era bochista, Balaguer era trujillista y hizo todo lo que tenía que hacer dentro de su lógica y de sus intereses para hacer abortar el proyecto de Bosch. Estaba en el exilio, tenía una prohibición, no podía volver, porque él era presidente cuando mataron a Trujillo, era uno de los artífices intelectuales fundamentales del trujillismo, lo que le daba sentido ideológico al régimen. No solamente él, Trujillo se rodeó de los principales intelectuales de este país. Y los que no pudo atraérselo, como Juan Bosch, salieron huyendo del país. Juan Bosch se fue en el 1938 al exilio y volvió en 1961 y ganó la presidencia el año después. Uno de los triunfos más legítimos, más limpios de la historia de la República Dominicana. Pero no estaba preparado el pueblo para un gobierno así, tuvo un efecto de choque, igual que el gobierno del PLD de 1996-2000. Tuvo un efecto de choque porque la sociedad no estaba acostumbrada a ese tipo de comportamiento desde el poder. Por eso es que al PLD le ponen comesolos. Comesolos no es un Comesolos no es porque ellos eran egoístas, no, era porque ellos entendían en principio que la ayuda deberían ir a los más necesitados, no a todo el mundo. Y los reformistas le dijeron, pero ustedes se están volviendo locos. No, no, Balaguer paraba una patana y que cogiera el que quisiera. Y la gente que hacía fila y se mataba en la fila por coger una bicicleta, o una muñeca, o unos patines. No, no, esto no es de que tú eres pobre, tú eres rico, tú tienes que poner una patana ahí para que todo el mundazo coja y así tú vas a generar un efecto visual que vas a entender que el gobierno está dando cosas. No, los PLDistas lo que hacíamos, yo incluido, era que nosotros teníamos que hacer un censo de las personas que necesitaban en el barrio, a través de nuestros comités de base. Y entonces, fulana de tal, madre soltera, bla, 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 ella califica, ok. Pero no, los balagueristas dijeron, no, no es así. Es a todo el mundazo la vaina, como la cruzada del amor. Y eso generó un efecto de choque. ¿Por qué? Bueno, porque Balaguer practicaba un populismo desde el poder. Y los días de Reyes
y la Navidad la gente rodeaba la casa de Balaguer para él darle una canastica, una cajita con 3 vainitas. Eso lo hace Lionel todavía, 200 años después, el mismo modelo. Ya Luis no lo hace. A Danilo nunca lo vi dando caja, pero es una transición que vamos llevando a otra forma de hacer las cosas. Pero se sigue haciendo lo mismo. Ahí está el plan social. Era la cruzada del amor. Porque siempre va a haber gente que necesite asistencia social. Y Balaguer era un mago en esa vaina. Un mago. Obviamente, hay muchísima sombra en la biografía de Balaguer. Claro, no dirigió el país en los 12 años con una cuasi dictadura. ¿Por qué lo pudo hacer? Lo pudo hacer porque el mundo lo hacía. Estábamos en una guerra fría. A los Estados Unidos no le interesaba nuestra economía, no, le interesaba nuestro territorio. ¿Para qué? Para evitar que el comunismo impulsado por los soviéticos y por los cubanos creciera aquí. Entonces había una escuela en Panamá que se llamaba Escuela de las Américas. Todos los militares de República Dominicana de alto grado se formaron ahí. Porque Balaguer tenía, este era un laboratorio de los norteamericanos, hacían lo que le daba la gana aquí. Y por eso a Balaguer le decían Balaguer muñequito de papel. Y no era que Balaguer fuera un muñeco, era que había un contexto donde tú tenías que ser o pro gringo o pro soviético. Y Balaguer era pro gringo porque era conservador. Y los conservadores estaban más asociados al modelo aquí norteamericano porque habían crecido con ellos desde la invasión de 1916. Y toda esa gente que a Trujillo lo formaron los norteamericanos en el 30, y Trujillo hizo 30 años de gobierno, perdón, en el 16 cuando llegaron aquí, y cuando se fueron él se quedó con el poder en el 30 y gobernó con los que se habían beneficiado de la ocupación gringa en República Dominicana. Trujillo. Y cuando Trujillo se va, ¿a quién le deja ese patrimonio? A uno de sus alumnos más aventajados en términos de clase, Joaquín Balaguer. Cogió todo lo que Trujillo dejó y se lo repartió a sus amigos para que siguieran haciendo sin Trujillo lo mismo que Trujillo hacía, y él se encargaba solo del poder. Y así duró 12 años en los cuales hubo un balance de más de 4.000 muertos. En República Dominicana no, en América Latina entera, porque había una guerra. Lo que pasa es que era una guerra fría. Aquí se volvió caliente en 1965. Y después Juan Bono pudo hacer campaña, nunca debió hacerla. Esos son unos grandes errores históricos porque no podía. Y los gringos trajeron a Balaguer y Balaguer ganó en el 66 ahí. Y ahí gobernó del 66 hasta el 78. Los 12 años de la Guerra Fría se conocen como los 12 años de Balaguer. Ahí desaparecieron más de 4.000 dominicanos. El último fue Narcisazo. Nunca han investigado eso. Deberán hacer una procuraduría especializada en memoria histórica para que esos casos se esclarezcan en términos morales e históricos, porque esos son los estados. No con fines de perseguir a nadie, de acomodar la historia. Y luego Balaguer entonces en el 78, en contra de su voluntad, se ve obligado a dar paso al PRD, Antonio Guzmán Fernández, porque el pueblo lo decidió así y los norteamericanos no estaban muy conformes con él. Ahí descuidó el lobby, algo en que Trujillo no se descuidaba, porque las condiciones sociopolíticas de 1978 no era para salir de Balaguer, porque ahí era que el régimen de Cuba estaba fuerte. No era para salir de Balaguer, no. Balaguer pudo haberse quedado en el 78 o un alumno de él se pudo haber quedado. Lo que pasa es que falló el lobby ahí. Y los norteamericanos permitieron una transición y el PRD empezó a gobernar. Pero nada más gobernó 8 años. Lo que yo estoy diciendo de que Balaguer podía haberse quedado, lo puedo sustentar en que 8 años después el mismo Balaguer vuelve con menos facultades físicas, donde dijo, yo no voy al gobierno a ensartar agujas, porque ya no veía. Era un tipo genial, ¿eh?
Pero para tú ver la genialidad de Balaguer, tú tienes que verla, tú tienes que despojarte de los prejuicios, de la creencia, de la tradición. Ya yo estoy por encima de toda esa mierda, no me importa. Yo trato de ser objetivo por orientarlo a ustedes. ¿Qué hago yo diciendo, no, Balaguer era un hijo de la gran puta? Sí, pero era un hijo de la gran puta y ya. No, no era un hijo de la gran puta y ya. Y ahorita le voy a demostrar por qué no lo era, al final del comentario. ¿Violaba los derechos humanos? Sí, porque había un contexto histórico que lo permitía. ¿Cuándo termina ese contexto histórico? En el 1990, cuando se cae el muro de Berlín. De hecho, lo digo, debe darse en las escuelas el impacto que tuvo la caída del muro de Berlín en la sociedad actual, porque si no, nunca van a saber por qué tienen internet, por qué tienen teléfonos digitales, por qué tenemos smartwatch, por qué tenemos Netflix, por qué tenemos inteligencia artificial. Todo eso es porque se cayó el muro de Berlín. Si no, nosotros no hubiésemos tenido nada de esa vaina, ni el mundo tampoco. Pero en términos políticos también, en 1990 el mundo cambió. Entonces, en 1990, Balaguer, que ya sí tenía un buen lobby, y ya sí tenía apoyo de los gringos, le llevó las elecciones a Juan Bosch. Se las robó. Juan Bosch las ganó. Pero Balaguer se quedó con las elecciones. Que el PLD estaba ganando y amaneció perdiendo, que hubo un apagón en la Junta, que el delegado del PLD era Víctor Grimaldi, que llegó a un acuerdo con Balaguer, que después Balaguer lo nombró en el gobierno. Yo no sé nada de eso. Pero eso es lo que se dice, ¿no? En el PLD se habla muchísimo de eso. El tema es que Balaguer le cogió las elecciones a Bosch. Porque, imagínense, venimos de un esquema de guerra donde lo ético no tiene ninguna relevancia, es la supervivencia. Y entonces le gana las elecciones a Bosch con truco. Y se arman huelga y vaina, pero ahí empiezan a pasar cosas interesantes. Y luego en el 1994 intenta hacerle lo mismo a Peña. Lo mismo a Peña. Pero ya la caída del muro de Berlín se había consolidado y ya no había forma de que Balaguer siguiera truqueando en el 94. Y entonces ahí viene lo más importante, el pacto por la democracia. Balaguer, que sabe que tiene todos los factores en su contra, sobre todo el entorno internacional y la tecnología que ya permitía fiscalizar los trucos, entonces dijo, está bien. Le dijo a Peña Gómez, vamos a gobernar 2 años y 2 años. Y Peña Gómez dijo que no, error de Peña. Entonces Balaguer lo que se hizo fue una reforma constitucional conocida como el Pacto por la Democracia, y eso permitió que se celebraran elecciones 2 años después, y ahí Peña Gómez perdió las elecciones del PLD, el PLD apoyado por Balaguer. ¿Están entendiendo? Pero antes de 1996 ya Balaguer había hecho el aporte más importante de su vida. La gente cree que el aporte más importante de Balaguer fue hacer la 27 de febrero. No, hombre, eso lo iba a hacer cualquiera. Ya los gringos habían hecho la carretera de la autopista Duarte, habían hecho la carretera para el este y para el sur, hasta Pedernales. Eso no, carretera, eso lo hace cualquiera. Lo que Balaguer hizo en el 1990, motivado por la Fundación Economía y Desarrollo, ¿saben qué fue? Cambiar la matriz de generación económica del país, dándole continuidad a la reforma que Jorge Blanco había iniciado en el 1984, lo que provocó la poblada del 84 con el ITEVIS. Balaguer profundizó la reforma de Jorge Blanco y empezó a modernizar la base tributaria y fiscal de República Dominicana. De hecho, 2 años después, en el 92, siendo Balaguer presidente, se crea el Código Monetario, el Código Fiscal, perdón, el Código Tributario. Y después del 92 vino Lionel y hizo otra reforma en el 96. Y después vino Hipólito y hizo otra reforma que se conoce como el paquetazo en el 2002, en el 2001. Y después vino Lionel cuando volvió a ganar en el 2004 y hizo otra reforma después de la crisis de Baninter.
Y después vino Danilo en el 2012 y hizo otra reforma. Leonel hizo dos reformas. La del 2004, Leonel hizo tres reformas. Hizo una en el 96 que se conoce como el paquetazo, el programa. Esa la trabajaron Andy y Jaime Aristi. Leonel hizo una reforma, la de Baninter, octubre del 2004. Y hizo otra reforma después de la crisis del 2008. Después de la crisis de los inmuebles en Estados Unidos. Hizo otra reforma donde Danilo habló del palo encebado. Y después vino Danilo cuando ganó y hizo otra reforma. El único que no ha hecho reforma es Luis, porque se lo impidió primero el COVID y después se lo impidió la resistencia de la clase media, porque la reforma tuvo un enfoque muy cargado hacia la clase media, que fue un error. Fue un error eso. Pero anyway, lo que quiero decir que esa reforma, ¿quién la empezó? La empezó Jorge Blanco, pero Balaguer la consolidó. Entonces Balaguer no pudo quitarle el poder a Peña Gómez, pero permitió una transición pacífica. ¿Y qué hizo? Como no lo pudo joder en las elecciones, entonces se unió a Leonel y lo rompió en el 96 en la segunda vuelta, cuando se hizo el Frente Patriótico. Y ya, ¿y después qué ha pasado? Bueno, lo que pasa es que entonces el PLD duró 20 años gobernando. ¿Con quién? Con los balagueristas. Entonces había un movimiento que se llamaba Lo que diga Balaguer y después se convirtió en Lo que diga Leonel. Y ya, y esos 20 años fueron suficientes ¿para qué? Para lavar la imagen del doctor Balaguer. La historia la escriben los que ganan el poder. De hecho, el PRD, siendo mayoritario en el 98 en el Congreso, 98-2002, declaró a Balaguer padre de la democracia. Debieron ponerle otro título porque Balaguer no creía en democracia. Balaguer no se siente cómodo con ese título. Tú le debiste poner a Balaguer padre de la construcción pública, pero no padre de la democracia, porque a Balaguer nunca le importó la democracia. No impulsó la justicia, no impulsó la educación, no impulsó la separación de poderes, nada de esa vaina. Chantajeaba al presidente de la Junta, le sacaba un expediente de narco de un hijo para que permitiera los trucos. Es más, después que Balaguer murió, nunca más ha habido un fraude en República Dominicana electoral. Díganme cuál. ¿Cuál fraude ha habido en República Dominicana después de la muerte de Balaguer en el 2002? Ninguno. No hay. Porque él era que promovía los fraudes. Pero no era que Balaguer era malo, era que Balaguer viene de una guerra de sobrevivencia, de una guerra. Balaguer estuvo 30 años en una dictadura y después duró 23 en una cuasi dictadura. Cuando se cayeron las guerras en noviembre del 90, con la caída del muro de Berlín, Balaguer empezó a salir del escenario porque ya no le correspondía a él. Y eso es lo que ese es mi aporte a esto. Entenderlo. En vez de odiar a Balaguer o de lamberle al Balaguer, yo lo que hago es que lo estudio para entenderlo y colocarlo en el lugar donde yo creo que va, donde yo he encontrado que va. Si mañana encuentro que hay que moverlo de sitio, lo muevo porque yo no me puedo comprometer con ninguna conclusión de lo que investigo. Eso que tengo ahí atrás, que se llama liderazgo responsable, me permite las herramientas para hacer este tipo de análisis. Sosegado, en el medio, neutral. Y así yo puedo poner la cosa en su lugar en función de los argumentos que encuentro cuando estoy leyendo. Entonces, por eso es que yo creo que Balaguer es un tipo que hay que ponerlo en su contexto. ¿Creía en la democracia? No, porque no era un líder de la democracia, era un líder de la dictadura. Balaguer en esta época no ganaba unas elecciones, porque Balaguer tenía que hacer trucos para poder quedarse en el poder. Lo hizo siempre los trucos, incluso cuando Trujillo lo hizo los trucos. Cuando mataron a Trujillo tuvo que montarse en una cuerda y hacer un paquete de malabares para que Ramfi no se lo llevara. Y cuando tuvo que salir huyendo, salió huyendo. Y cuando tuvo que volver, hizo trucos para volver. Y para conseguir el apoyo de los gringos, hizo trucos. Y para quedarse, hizo trucos. Y cuando había que inventarse un candidato, porque toda la oposición estaba desarticulada, se lo inventó.
Y cuando tuvo que hacer la reforma económica, las hizo. Por eso, para mí, el balance en términos de estadista de Balaguer, para mí, tú no lo puedes sacar del contexto de la Guerra Fría porque te da error. Nada más lo va a ver como un asesino. Pero ahí cambiar la economía esa del postre. Éramos caña, azúcar, éramos tabaco, éramos cacao, ¿y qué más? Y romo. Caña para el ron y para el azúcar, cacao para el chocolate, café. Esa es la economía del postre. Coño, hermano. Pero después de esa reforma en 1990, hemos crecido de 7,000 millones de dólares, que era la producción nuestra cada año, a 124,000, 125,000 millones de dólares. ¿Quién empezó esa reforma? ¿Quién creyó en ella? Balaguer. Y por eso yo tengo un resultado mixto. Y hoy, que se cumplen 23 años de su fallecimiento, yo quise hacer esta reflexión. Si a Balaguer ustedes lo califican entre bueno y malo, están siendo prisioneros del pensamiento binario. Sí o no, arriba, abajo, adentro o afuera, bueno o malo, encendido o apagado. Yo no caigo en esa mierda. Balaguer tuvo un paquete de vainas cuestionables por el contexto histórico. Murió, ¿dónde está la fortuna de Balaguer? ¿Dónde están? Dejó libros y 2 solares y una casa ahí que es un museo. ¿Dónde están los millones de dólares de Balaguer? Porque Balaguer era un esclavo del poder. Igual que Lionel se va a morir, no va a dejar fortuna, es mentira. La Global es un patrimonio social, no lo puede vender porque Lionel es el principal alumno de Balaguer en República Dominicana. Por eso los reformistas lo asumieron como su líder en la práctica. Eso es todo. ¿Dónde están los cuartos que dejó Balaguer? Hizo un paquete de gente millonaria, claro, no le entregó la fortuna en los Trujillo y después lo dejó que hicieran lo que le diera la gana. Primero 12 años y después 10. Todos se hicieron multimillonarios, pero Balaguer los utilizaba para quedarse en el poder. Eso debilitó las instituciones públicas, muchísimo la debilitó. Por eso tenemos un 5º grado de primaria, pero no era Balaguer que estaba llamado a darle un carácter revolucionario ni progresista a la educación, porque Balaguer no creía en eso. Balaguer sabía que un pueblo educado era más difícil gobernar que un pueblo bruto que le agradecía todo a él. Entonces Balaguer sabía que a la gente no se le podía enseñar mucho. Por eso la educación nunca fue una prioridad en su gobierno. ¿Cuál era una prioridad en los gobiernos de Balaguer? Las cosas que se pudieran ver para que la gente la juzgara con los sentidos de la vista, que no mirara más para allá de su nariz. Entonces tenía un viejito que se llamaba Chencho. Eso lo hizo Balaguer. Para engañar, para que la gente creyera que Balaguer era Dios. Pero lo que tenía que ver con estudiar no se puede ver. Apostarle a la educación es una siembra para el futuro, eso no se ve. Pero en los últimos 13 años le hemos metido más de 40,000 millones de dólares a la educación, porque no es el balaguerismo que está gobernando. Ya son gobiernos que son sensibles a la crítica, al 4%, y tienen que hacerlo aunque no crean en esa vaina. Y yo quería decir esto en el 23 aniversario de la muerte de Joaquín Balaguer Ricardo, uno de los políticos más contradictorios por las pasiones que genera. Algo que yo no entiendo, cómo es posible que en esta época del trumpismo, que es como volver al balaguerismo, Trump está llevando al mundo a un esquema de Guerra Fría, donde Balaguer gobernó. Entonces, ¿cómo es posible que en un momento histórico tan similar al que vivió Balaguer, los reformistas no se hayan unificado en torno a un líder que reproduzca los valores del balaguerismo? Porque esos valores, ¿quién escribió La Isla al revés? Balaguer, para que odien a los haitianos. ¿Quién le escribió? Entonces, ¿quién está liderando ahora mismo ese discurso basado en ignorancia? De que la antigua orden, ¿y qué es eso? Y los balagueristas que están ahí, ese sentimiento que está regado, no han encontrado un líder que los agrupe, porque ese sentimiento balaguerista está ahí latente. Ahora, antes no se podía
reivindicar porque generaba alarma. Pero hoy con Trump, Balaguer es una mano de bingo ante Trump. Porque Trump se siente orgulloso de hacer lo que Balaguer hacía. Trump se siente orgulloso hoy de hacer lo que Balaguer hacía en los años 60. Eso es todo. Eso es todo. Entonces yo no entiendo cómo el Partido Reformista no ha encontrado ese liderazgo que los reagrupe, porque yo insisto, el balaguerismo es una forma de pensar la política, de hacer la política, que sigue dispersa en el imaginario colectivo, en la conciencia, en la cultura, en la sociología política de todos los dominicanos.